Muy buenas y bendecidas noches, señores. Gracias otra vez por su tiempo. Vamos a continuar con el plan bíblico de este año 2022. En esta ocasión empezamos con el libro de Josué. En el capítulo 6 leemos La Reina Valera 1960. Y dice así: la toma de Jericó. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Dios dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día darán 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, y así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando, pues, Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Dios. Y dijo al pueblo: pasen y rodeen la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Dios. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Dios, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto del Señor los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: ustedes no griten, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de su boca, hasta el día que yo les diga: griten, entonces gritarán. Así que él hizo que el arca de Dios diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieran luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Dios, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Señor, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Dios. Mientras las bocinas tocaban continuamente, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas de la séptima vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque Dios nos ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Dios y con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema al campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Dios y entren en el tesoro de Dios. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que estaba en la ciudad, todo lo que la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra: entren en la casa de la mujer ramera, y hagan salir de ahí a la mujer y a todo el que fuere suyo, como lo juraron. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda la parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Dios la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Dios el hombre que se levante y reedificara esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas.
Estaba pues Dios con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Fin del capítulo 6 de Josué. Ahora vámonos hasta el libro de Salmos. En esta ocasión nos tocan los salmos del 135 al 136. Y dice así, Salmo 135. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Aleluya. Alaben el nombre de Dios. Alábenle, siervos de Dios. Los que están en la casa de Dios, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben a Jah, porque Él es bueno. Canten salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí y a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Dios quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón rey amorreo, a Og rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Dios, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Dios de generación en generación, porque Dios juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendigan a Dios. Casa de Aarón, bendigan al Señor. Casa de Leví, bendigan a Dios. Los que temen a Dios, bendigan al Señor. Desde Sión se ha bendecido Dios, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Ahora iniciamos con el Salmo 136, que dice así. Alabanza por la misericordia eterna de Dios. Alaben a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da testimonio a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alaben al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Con eso acabamos acabamos los versículos correspondientes del día de hoy en el libro de Salmos, y de ahí nos vamos hasta el libro de Isaías, capítulo 66. Y dice así: los juicios de Dios y la futura prosperidad de Sión. Dios dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habrán de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollara a un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso, como si bendijera a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Oigan palabra del Señor, ustedes los que tiemblan a su palabra, sus hermanos que los aborrecen y los echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Dios sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría nuestra, y ellos serán confundidos. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Dios que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo el Señor. ¿Yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Alégrense con Jerusalén y gócense con ella todos los que la aman. Llénense con ella de gozo todos los que se enlutan por ella, para que mamen y se sacien de los pechos de sus consolaciones, para que bebas y se deleiten con el resplandor de su gloria. Porque así dice Dios, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamarán en los brazos y serán traídos, y sobre las rodillas serán mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a ustedes. Y en Jerusalén tomarán consuelo, y verán y se alegrará su corazón, y sus huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Dios para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos, porque he aquí que el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego, porque Dios juzgará con fuego, y con su espada a todo hombre, y los muertos de Dios serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice el Señor, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que dispararán arco a Tubal y a Javán, y a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos sus hermanos de entre todas las naciones, por ofrenda al Señor, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice el Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice el Señor. Porque como en los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá su descendencia y su nombre, y de mes en mes y de día de reposo y en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Con esto terminamos no solo la lectura de Isaías, sino terminamos el libro de Isaías. Los 66 capítulos ya hemos leído para quien está siguiendo el plan. Ya ven que sí se puede, es cuestión de dedicarle 15, 20 minutos diarios a la lectura y se puede, claro que sí. Vamos a iniciar con el capítulo 14 del libro de Mateo, de la Reina Valera 1960, y dice así: Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había aprendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano,
porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero que cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiera. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó, a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Alimentación de los 5,000. Oyéndolos Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a que la gente se recostara sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero a ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Y terminando la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Así lo dije. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y les rogara que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y a todos los que lo tocaron quedaron sanos. Fin del capítulo 14 del libro de Mateo. Hoy ya terminamos con nuestra lectura. Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites y nos dejas seguir leyendo tu palabra. Te pedimos que llegue a quien tenga que llegar, Señor, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Te alabamos porque nos das oportunidad de estar reunidos para poder leer estos capítulos, y sobre todo porque sabemos que tu Espíritu Santo y el Señor Jesucristo está aquí con nosotros cuando leemos la ordenanza que nos has dejado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Saludos y bendiciones. Que descansen.